Señores, atención, atención. Llegó el momento de presentar una nueva entrega de RD Elige. Pedro, te tomas. Con nosotros está Aldo Campuzano. Aldo Campuzano es el director ejecutivo de investigaciones digitales que presenta estos estudios en alianza con RCC Media. Esta sería la quinta entrega. La quinta entrega. Esta es la quinta entrega de RD Elige. Es importante para las personas que suelen estudiar las encuestas que sigan el serial. Que sigan el serial porque ahí uno ve las evoluciones de las cosas, si se dan brincos violentos, etcétera, si hay cambios realmente extraordinarios. Maestro, vamos a ver. Disculpe, eso se le dice tracking pool, le decimos así en el sí. argot encuestístico. Ustedes los expertos. Bueno, no. Julio, entonces, puyo no, ahí. pero, le pongo puya. Pero, en el lenguaje encuestístico, eso es tracking pool. Tracking pool. Bueno, pero lean el serial de las encuestas. Sí. Que hay gente lee el serial porque de la primera hasta la número 5 usted dice, mire, ¿cómo estaba esto aquí? ¿Cómo está esto aquí ahora? ¿Cómo estaba esto allí? ¿Cómo está esto aquí ahora? Que eso es más importante que ver una encuesta solamente aislada. Entonces, Aldo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Con el gusto de estar aquí. Esta quinta entrega, efectivamente, la última de este 2022. ¿Por qué la última? Porque ya en diciembre no podemos encuestar. El ambiente y el modo de todos nosotros se pone en modo festivo. Entonces, si preguntamos en diciembre, todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Igual que si preguntamos la primera semana de enero, pues todo va a ser catastrófico. Y el ambiente está porque el ambiente es mucho más pesado y aunque llegamos con la expectativa de un nuevo año que siempre nos emociona y nos da mucha esperanza, pues también los bolsillos de todos nosotros en enero están un poco lastimados. Entonces, por eso, en términos de la investigación de la opinión qué interesante, pública, porque eso es totalmente subjetivo. O sea, si tú mides a una persona que se acaba de sacar un premio, que le dan un aumento, va a hablar bien de la institución. De todo el mundo. Pero si la mides en momento en que llegó el voucher de la tarjeta de crédito. Exactamente, entonces ahí la persona mira mal. Totalmente. Entonces, por eso en la investigación de la opinión pública, de mediados de diciembre hasta mediados de enero, tenemos que tomarnos una pausa, porque los números que levantemos en esos momentos van a estar influenciados por toda esta época de festividades. O sea que la sexta sería como para febrero. Yo creo que para la tercera, cuarta. Pero ustedes tienen una frecuencia de un mes aquí, o sea, así es. En enero no la vamos a tener. En enero vamos a tener, pero pasadas las primeras 2 semanas. Después de la tercera semana. Exactamente. Entonces, bueno, esta quinta entrega fue levantada del 23 de noviembre al día 2 de diciembre, con una muestra de 6,354. Wow. Ya lo habíamos comentado anteriormente, la idea es ir aumentando poco a poco el tamaño de la muestra para que cada mes sea una encuesta con un margen de error cada vez menor y nos permita tener una mayor confianza en estos estudios. Es la muestra mayor que hemos presentado hasta este momento en el estudio. Entonces, bueno, vamos a entrar arriba de una vez con los resultados. Si les parece, nos vamos con el orden establecido que hemos dado cada uno de los meses. Vamos a iniciar con la parte del país, cuáles son las principales problemáticas y preocupaciones que tienen los dominicanos. Si le preguntamos cuál es el principal problema del país, hay 4 temas que son los más importantes. Los primeros 2 tienen que ver con el tema de seguridad. Estamos hablando en primer lugar, un empate en el primer lugar entre inseguridad y violencia. Es decir, estos 2 términos
diferenciados, cada quien lo entendemos. Y eso hay que sumarlo. De manera, y tenemos que sumarlo, efectivamente. ¿Cuál es el tercer tema de preocupación sobre el país? El alto costo de vida. Y el cuarto tema, la migración. Y destaco el tema de migración porque desde los últimos 3 meses ha venido poco a poco incrementando el porcentaje. Entonces hay que tenerlo en una mira particular. Pero efectivamente, la seguridad y la economía se ha mantenido más o menos igual. Es lo que vamos a entrar a ver. ¿Qué ha pasado estos últimos meses ya cuando agregamos todos estos problemas de seguridad, cuando agregamos todos estos problemas de economía? En las 4 entregas anteriores, la economía era el principal problema del país, según lo declararon los dominicanos. Este mes, la seguridad la rebasó. Y es ya, aunque por 2 puntos nada más, 2 puntos y medio, es el principal problema del país, la seguridad, con 38% de puntaje. Es un incremento de 9 puntos respecto al mes anterior. La economía tenía 41 puntos, hoy tiene 35 puntos, es una caída de 6, y por eso la importancia de revisar efectivamente las tendencias mes a mes, porque lo que habíamos visto en el tema económico y en el tema de seguridad es que economía venía bajando, seguridad venía subiendo, pero este último mes particularmente el movimiento ya fue mayor y logra que supere este porcentaje. El problema, los problemas sociales siguen muy estables en los 19, 20 puntos, corrupción en 6, 7 puntos y otros temas como infraestructura, medio ambiente y demás con 2%. Ahora bien, cuando le preguntamos a los dominicanos cuál es el principal problema de sus familias, es decir, una cosa es yo qué percibo como dominicano que es el problema país y cuál es el problema que enfrento yo en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Y yo diría que prácticamente por definición el resultado siempre tiene que ser la economía. No hay mayor cosa que nos preocupe en nuestro hogar que el dinero. Y eso es, estemos viviendo en un momento de crisis económica o estemos viviendo en un momento de buena bonanza económica. Siempre será la preocupación. Lo importante es revisar cómo se modifica la intensidad del tema económico y del resto de los temas. Y lo que observamos es que sí, economía sigue siendo el gran tema, con el 60% de los dominicanos diciéndonos que es el principal problema de sus familias, pero tiene una caída de 6 puntos, era del 66%. ¿Y a dónde se van esos 6 puntos? Se va a seguridad. De nueva cuenta, seguridad se posiciona como el segundo problema, familia, con 27%, tiene un incremento de 9 puntos también. Y aunque podemos decir, sí, la economía sigue siendo el principal problema de las familias, el tema de seguridad que tenga un incremento de esta manera quiere decir que empieza a tocar ya a las familias en el sentido de yo puedo ser también víctima de la inseguridad o puedo también ser víctima de la violencia, y eso me puede generar a mí una especie de miedo o de temor en mis distintas actividades que yo hago y por supuesto a los integrantes de mi familia. Entonces, importante movimiento en tema de problemáticas sobre seguridad. Ahora bien, diría que República Dominicana va por buen camino, mal camino, se mantiene prácticamente sin movimiento, 62% dice buen camino, 38% dice mal camino. Lo que vamos a ver a partir de esta gráfica y el resto de ellas prácticamente es una proporción de 2/3 y 1/3. 2/3 que apoyan al presidente, 2/3 que votarían al presidente, 2/3, 2/3, 2/3, y 1/3 que no aprueba al presidente, 1/3 que piensan que las cosas van mal. En cada pregunta esta proporción de 2/3, 1/3 se va a modificar, en algunas será más notorio, en otras será menos notorio.
En República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación económica? Estamos partidos, prácticamente la mitad nos dice, pues la economía va bien, la otra mitad dice la economía va mal, pero donde hay un claro consenso es que en el tema de seguridad la cosa va mal, la situación va mal. ¿Y qué ha sucedido este último mes? Particularmente con la inseguridad, de nueva cuenta, 80% de los dominicanos dice que este último mes la seguridad ha empeorado o sigue igual de mal que el mes anterior. Pasamos ahora a la aprobación del presidente Luis Abinader. La aprobación del presidente Luis Abinader en este mes se ubica en el 73%. El mes anterior tenía una aprobación de 70.7, es decir, es un crecimiento de aprobación de 2.3%. ¿Por qué se da? En gran medida, precisamente por la percepción de que el tema económico está siendo superado o que ya no está tan mal la situación económica como lo podíamos sentir meses atrás, cuando todo el mundo estaba viviendo una crisis grave, tema económico, y particularmente con el precio de los productos, con el fenómeno de la inflación, y adicionalmente, como decíamos al inicio, que estamos entrando ya en esta época final del año donde todos incrementamos nuestro buen ánimo, y tiene el presidente este 73%. Vemos los desagregados también, y sube prácticamente en la aprobación que le dan los simpatizantes de todos los partidos políticos y particularmente de aquellos que no tienen simpatía partidaria. Nos vamos ahora a profundizar más sobre el Estado dominicano. Ya decíamos, el presidente tiene una aprobación de 73%. ¿Qué pasa con el resto del gobierno dominicano? Bueno, la vicepresidenta de la República tiene una aprobación del 71%, tiene un crecimiento de 3.5 puntos. La vicepresidenta Raquel Peña, y lo que empezamos a ver muy claramente ya cuando analizamos la tendencia es que la aprobación de la vicepresidenta está plenamente ligada a la del presidente, es decir, si el presidente sube, la vicepresidenta también sube, y que el fenómeno que se ha dado en las decisiones de política pública, en la cual el presidente ha tomado la decisión de encargar a la vicepresidenta de temas muy particulares y muy puntuales, empieza a darle a ella un mayor juego en la opinión pública de los dominicanos. Y el resto de las instituciones del gobierno prácticamente están en el 58-59% de aprobación. Me refiero senadores, diputados, jueces de la Suprema Corte y los gobernadores civiles. Ahora bien, cuando le preguntamos a los dominicanos que nos entreguen una calificación, que es distinto a la aprobación, ya lo habíamos explicado en ocasiones anteriores, la aprobación es: yo creo que lo está haciendo bien, que lo está haciendo medianamente bien, yo creo que lo está haciendo excelente. En estas tres intensidades hablamos de aprobación. Pero cuando preguntamos calificación, esto es un poco más estricto, porque tenemos que ponerle un número del 1 al 100. Y ¿quiénes son las cuatro funcionarios o titulares con principales cargos públicos del país mejor evaluados? En primer lugar tenemos a David Collado de Mitur con 77 puntos de calificación. La procuradora Miriam Germán con 67 puntos. El presidente Luis Abinader con 67 puntos. La primera dama Raquel Arbaje con 66 puntos y medio. Y la vicepresidenta Raquel Peña con 61 puntos. ¿Y cuáles son los tres titulares de cargos públicos del país con calificación más baja? Tenemos al ministro sin cartera Roberto Fulcar con 30 puntos.
Andrés Astacio de la Superintendencia de Electricidad con 33 puntos y Jesús Chu Vázquez del MIP con 33.5. En realidad, ¿qué tan autónomo considera que son las instituciones? Chu Vázquez está, bueno, entre los tres, no el peor, no, pero está entre los tres. Está entre los tres peores y yo destacaría ahí, Julio, el movimiento que tuvo este último mes. Jesús Chu Vázquez pierde 6 puntos de calificación. Claro, sí, la seguridad. Es el movimiento mayor en la evaluación de los titulares de en la cargos medida públicos. que la preocupación mayor es la seguridad. Sí, por supuesto. Y quizás completamente también natural. declaraciones desacertadas. Yo creo que en este periodo fue aquella declaración de que no podía poner un policía en cada casa. Exacto, entonces todo este tipo de situaciones y de declaraciones afectan la opinión pero hay pública. algo interesante para que no se me olvide, que aparezca el señor Astacio, que no había aparecido nunca así entre los peores. No, él había aparecido, no, sistemáticamente. Sí, ha aparecido Sí, varias veces. sí, ha salido, efectivamente. Por la problemática de electricidad. El anterior había estado también. ¿Qué tan autónomo considera que son las instituciones? Las dos instituciones con mayor autonomía, según los dominicanos, es la Procuraduría General y el Tribunal Constitucional, muy pegado también el Banco Central. ¿Cuáles son las instituciones de mayor confianza para los dominicanos? Tenemos por primera vez en estas entregas de RD Elige, tenemos a Presidencia de la República en el primer lugar con 71 puntos de confianza, el Banco Central con 70 puntos, las universidades con 68 y la Iglesia con 68. Es decir, esas son las 4 instituciones en las que más confían los dominicanos. Y aunque Presidencia sí había estado en los primeros lugares en este top 5, nunca había estado en el primer lugar. ¿Y cuáles son las 3 con mayor desconfianza para los dominicanos? En primer lugar, la Policía Nacional es la que mayor desconfianza genera. Importante, las otras 2 que generan desconfianza son el empresariado y los partidos políticos. Desconfianza. El empresariado y los partidos. Y los partidos políticos. Pasamos ahora a la sección de figuras públicas. ¿Cuál es la opinión que nos dan sobre las figuras públicas? Recordemos, lo que acabamos de terminar de ver es evaluación de la función pública. ¿Cómo evalúa una persona en base a sus resultados en el gobierno? Y ahora vamos a entrar a la sección donde vemos qué opinamos de la persona, más allá de su cargo público. Es un tema de lo conozco, no lo conozco y tengo una buena o una mala opinión sobre ellos. Todo eso se pondera y se genera un índice de posicionamiento. ¿Quiénes son los 10 lugares en este índice de posicionamiento? Es decir, ¿quiénes son los 10 mejor posicionados del país? Tenemos en primer lugar a David Collado con un índice de posicionamiento de 78.6. Pasa del segundo lugar el mes pasado al primer lugar este mes. El presidente de la República le sigue con 71.3. Pasa del tercer lugar el mes anterior al segundo lugar este mes. La primera dama, Raquel Arbaje, el mes pasado era el primer lugar, ahora está en tercer lugar con 71 puntos, prácticamente empatada con el presidente de la República. Y la vicepresidenta de la República pasa del sexto lugar el mes pasado al cuarto lugar, tiene un incremento de 8 puntos en su posicionamiento público. Un movimiento también interesante en esta tabla de los 10 primeros lugares es Carolina Mejía, la alcaldesa de Santo Domingo, que baja 3 lugares, pasa del cuarto lugar al séptimo lugar. Es el segundo mes en el cual la alcaldesa tiene una caída en su posicionamiento e imagen ante la opinión pública, pierde 3 puntos y los últimos 3
de este top 10 se mantienen iguales y prácticamente empatados: Alfredo Pacheco, José Ignacio Paliza y Abel Martínez. Nos vamos ahora a hablar de la percepción de corrupción. No hay movimientos importantes. Antes de proseguir a otro capítulo, tú sabes que este es uno de los capítulos que más preguntas provoca y comentarios y debate. Lo de los 10 mejor posicionados, porque la gente entiende que se trata de prestigio, conocimiento, y que hay figuras súper conocidas, tal vez más conocidas que algunas que aparecen ahí, que no figuran ahí entre los 10 más importantes. Entonces, vamos a recordar qué es eso exactamente. Perfecto. ¿Qué es el índice de posicionamiento? Les hacemos 2 preguntas a los dominicanos. La primera de ellas es: ¿conoces o no conoces a esta persona? Y la segunda es: si lo conoces, ¿cuál es la opinión que tú tienes sobre esta persona? Y ellos pueden darnos una de las 5 opciones que les damos, que es: tengo una opinión excelente, tengo una opinión buena, una opinión regular, una opinión mala o una opinión pésima. Porque lo que nos interesa medir en este índice de posicionamiento es precisamente eso: la intensidad positiva, la intensidad negativa de cada uno de ellos. Entonces podemos tener personas muy conocidas en el país, pero que tienen una opinión negativa mayormente. Mayormente me refiero a un alto porcentaje de opinión pésima, un importante porcentaje de opinión mala, y eso hace que una persona, aunque sea muy conocida, no tenga el mejor posicionamiento. Porque no se trata en la política y en la opinión pública, no se trata de que te conozcan. Por ahí dicen: oye, deja que hablen hasta mal, porque eso es publicidad. Bueno, no, eso no es así. Que hablen de mí aunque sea bien. Aunque sea bien o aunque sea mal. Dice, entonces, pero que hablen. Pero que hablen. Bueno, eso en la opinión pública no es así. Lo que a mí más me reporta la gente por los vínculos que tengo a través de la emisora que ustedes aquí presentan esto, es el criterio para decir a quién yo voy a evaluar en función de posicionamiento. ¿Por qué poner un nombre sí y por qué no poner algunos nombres que también la gente quisiera saber? ¿Cuál es el criterio para elegir quiénes están bien valorados y quiénes no? Aquí a quiénes se mide en este lugar. En primer lugar, se mide a los titulares de los principales cargos Ese es el primer criterio, que sean titulares. Lo meten a todos. A todos los titulares de todas las instituciones. Todos los titulares de todas hasta el director del Instituto de la Aguja. No, él no, porque estamos hablando de los principales. Es un amigo mío, sepa una hablamos masa, de todos, Sí. todos de los principales cargos. Los ministeriales, pudiéramos decir, los ministeriales. En segundo lugar, Y ese de a segundo políticos, criterio. los poderes del Estado. a políticos que son claramente los liderazgos de los principales partidos políticos del país. Y en tercer lugar, a aquellos que forman parte de alguna institución del Estado, es decir, el presidente de cada una de las cámaras, los vicepresidentes y demás. Bueno, y vamos a otro aspecto entonces. Después de los 10 mejores, ahí ya tú ibas a pasar a otro capítulo. Sí, a otro capítulo que era sobre corrupción. La percepción de corrupción sobre el actual gobierno se mantiene inamovible. 56% de los dominicanos considera que hay corrupción en el actual gobierno, 21% dice que no hay corrupción en el actual gobierno, pero cuando hacemos esta pregunta también le preguntamos a los dominicanos, bueno, entonces, ¿quiénes son quienes están aportando esa percepción de corrupción al actual gobierno y quiénes no lo están haciendo? Los nombres que según los dominicanos son aquellos que tienen mayor percepción de corrupción son Roberto Fulcar, Jesús Chu Vázquez, Andrés Astacio y Neney Cabrera. Son los
los 4 personajes ¿Otra vez? que los dominicanos consideran ¿Y con Astacio mayor es funcionario? corrupción. Es Y los- El del pastor, No, el Diego de las Astacio. sedes, el de las sedes. El pastor Gracias es de Divo la Astacio. sede. El pastor es Divo ¿Y quién Astacio. es el otro Andrés Astacio es el que dirige superintendente de electricidad ahora. El superintendente en los últimos, Pero es que ese tipo no lo conoce nadie. Pero era, los últimos- acuérdate que Es era por el tema, jefe es por de todas tema. las EDES. Era el jefe de las EDES y el sector eléctrico, un sector crítico. Él era. Julio, él- pero- y el, Se y le el pegó ese dominicano, palo, Andrés. y el Claro. dominicano, a ver, Sí. hay dos maneras en las cuales hay una percepción de corrupción de parte del dominicano hacia algún área particular. Uno es a la persona. Sí. Yo creo que esta persona comete actos de corrupción. Y la otra generalmente es el cargo. Yo creo que en esta dependencia Ok. se Pero, dan no, lo que pasa estos es que yo lo estos digo, actos yo lo de digo por corrupción. lo siguiente. Yo no sé quién es. Yo tengo como 15 años en los medios. Yo no sé quién es. No sé quién es. Te lo juro por mis hijas que no, sé quién es. ¿cómo va a ser, José? Pero no sé quién es. Quizá lo haya visto. Ok. Pero aquí nunca ha venido. Porque Aquí. él protagonizó. Espérate, pero nunca ha sido acusado de nada. No, exacto. ¿Y cómo tú Bueno. cómo la gente Porque puede- Sí, a mí Porque me el extraña. Y el mismo dominicano- Chu. el- porque el dominicano- Sí, porque a Chu tiene tú la le idea. puedes decir otras cosas, Otra pero cosa, a Chu pero nunca lo han corrupción, vinculado no. con tema de corrupción. No, pero, nunca. pero El Chu lo que maneja es seguridad. Pero es la percepción de la gente, del la percepción de la gente. dominicano Entonces, es que en esa la- área, la- en esa empresa, ahí- hay corrupción. Ahora, vamos a ver los porcentajes. Vamos a ver los porcentajes porque también hay algo. Realmente en esa lista, el único que aparece con un porcentaje sobre el 50%, 51.4 es Roberto Fulcar. Los otros aparecen mencionados, pero con porcentaje muy lejos, muy lejos del que tiene. Efectivamente. Por la presencia mediática por ejemplo, que tenían, entre el que está las en primer carteras que lugar manejaban. y el que está en segundo lugar, hay más de un 20% de diferencia, que es ¿Qué lo importante. puede dar? Lo que pasa es que por Fulcar, Roberto ¿cuánto? sale más Sí, alto. Roberto Fulcar tiene 51.4. Sí. Jesús Chu Vázquez 35.7. Es injusto ahí, con Chu ahí, eso. ahí notamos esta diferencia. Astacio, Andrés Astacio 32.9 y Neney Cabrera 30.2. Ok. Con Chu es injusto. ¿Y quiénes son pobre los Neney que no- menos no le quitan el guante. los que menos tienen percepción de corrupción? David Collado de Mitur con 12.5. Y alta está. El presidente Luis Abinader con 14.9 y la vicepresidenta Raquel Peña Claro. con 15.2. Ahora bien, entramos ya a la sección sexta que habla sobre los presidenciales. Aquí les- Hay un momentito. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. que se haga costumbre el suspenso. Yo me tomé la pastilla antes de venir para acá, pero vamos a una pausa. Cambio fuera.